Bien, comenzamos entonces con el desarrollo del programa. Lo decíamos en los títulos, ¿no? Bueno, ¿quiénes fueron los ganadores y los perdedores, ¿no?, dentro del sector industrial, particularmente de la provincia de Córdoba, durante este 2020, ¿no? ¿De qué manera fue la performance en los distintos sectores industriales? Ese interrogante se lo trasladamos a Marcelo Uribarren, quien es el presidente de la Unión Industrial de Córdoba. Podemos hacer dos análisis, uno por sector y otro por tamaño. El análisis por sector, sin duda el gran ganador fue el de las máquinas agrícolas, fue un muy buen año para el campo y eso, el campo es inversor. Entonces el sector de las máquinas agrícolas se notó una muy buena recuperación, diría por encima largamente del año pasado, del anteaño pasado, del 19, no del año de la pandemia incluso, ¿no? Después otro sector que trabajó bien es el de alimentos, de consumo. Aquí hay que hacer una salvedad, se trabajó un 50% por arriba de la prepandemia, entonces también trabajó bien, pero con los precios máximos la renta fue, en algunos casos, no hubo renta. Después el sector de software, que había terminado en 2019 espectacular, con la pandemia los compradores internacionales se fueron, pero después volvieron, y no te diría que estábamos en el año como el año 2019, pero están bien, es un sector que está sólido y que tiene mucho para crecer, pero que no está en crisis. Después el resto de los sectores que ya dependen más del movimiento de las personas, y que no dependen tanto del campo, que es obviamente el tractor de la economía argentina, todos han sido más perjudicados. Estos sectores, estamos hablando que la caída en muchos de ellos es de un 30% y en algunos casos del 40%. Siempre hablando por sector. Cuando uno habla por tamaño, está clarísimo que en esta pandemia los grandes perjudicados han sido las microempresas y las pymes. Las microempresas con mayor razón, porque tienen mercados que no son consolidados, que no son tan fuertes, ni son tan estables. Entonces, ante la crisis, el mercado de esas micro desapareció, y además porque no tienen apoyo financiero de los bancos, justamente por su falta de capacidad financiera. Y después, en el caso de las pymes, no se nota tanto esto, pero obviamente a medida que aumenta el tamaño de las empresas, los sectores de mercado son más fuertes y pueden esquivar, han tenido la capacidad de esquivar un poco más la pandemia. Y también le preguntamos a Uribarren, bueno, ¿qué pasó con el empleo? ¿Hubo caída del empleo? Por más que, sin duda, hubo herramientas para tratar de impedirlo, pero ¿qué pasó en la industria? Bueno, nosotros estamos convencidos en industria que el 2019, que fue un año de una profunda recesión, o sea, antes de la pandemia veníamos con 2 años de recesión, ¿no? Entonces la industria ya hizo un ajuste de personal de a poco, tipo goteo, en eso del 2018-2019, y llegamos a la pandemia con estructuras, porque siempre hay una estructura mínima, ya menos que esto no hay capacidad para producir. Entonces el ajuste de personal ya se había hecho en la mayoría de los casos. Entonces creemos que en este caso que estás planteando, en las microempresas o aquellas empresas que han trabajado fundamentalmente, que trabajan más en negro, que bueno, puede haber habido un goteo ahí que uno no se entera porque no figura en ninguna estadística. Y sabemos también de que en la lectura del desempleo que se hace a nivel nacional del año 2020, no se cuenta aquellos empleados que están trabajando en negro, que han perdido su trabajo y que nos muestra que no es una baja de AFIP temprana o baja de cese laboral. Entonces, creemos que el desempleo es mayor de lo que muestran los números, y que en el caso de industria no ha sido tan grave por este tema, porque la industria es previsora. A la industria le ayudó mucho los ATP, la moratoria impositiva, pero vamos a ver ahora, este año, cuando ya sin ATP y sin moratoria, y con un mercado complejo, cómo se desenvuelven estas empresas que están en crisis, ¿no?